Muy buenos días, muy buenas tardes. Nos encontramos ya en total disposición de escuchar la última charla, la número 4 en esta serie de charlas que teníamos diseñadas en un tema tan importante como es la mediación. Tenemos la participación y la ponencia de la doctora Laura Reder. Nos acompaña hoy y bienvenida, doctora Laura. Tienes la palabra. Gracias, doctor, y gracias a todos los compañeros que están esta tarde reunidos conmigo. Bueno, vamos a hablar de dos temas muy importantes. El primero es un tema que todos manejamos y ustedes especialmente, por lo cual, como hablábamos recién, siempre estamos en interacción con el cerebro y los problemas, que son temas íncitos. Por lo cual vamos a hablar primero del conflicto, del problema, y luego vamos a pasar a analizar un sistema, que es un modelo circular narrativo, que tiene injerencia en el conflicto y en cómo abordarlo para llegar a una solución del mismo. Entonces, hablando del conflicto y haciendo una breve introducción, y ustedes, como hemos hablado y que siempre estamos en relación al conflicto, cuando se suscita un hecho conflictuoso, sabemos que las personas que intervienen en el mismo pueden estar de acuerdo en que existe un conflicto, pero cada una de las personas que intervienen pueden tener una distinta perspectiva respecto al mismo. Y acá es la parte importante de la cuestión, porque cuando hay un conflicto, hay un interés real en el mismo, y ese interés, he dicho real porque es importante llegar a descubrir los intereses reales y no aparentes o inventados. Cuando hay un conflicto, también hay una situación o un entorno socioeconómico y sociocultural. Y hay una parte en la que ustedes participan mucho, es decir, es en las tensiones psicológicas, en el aspecto psicológico del conflicto. Por ello es que es tan importante para el mediador vislumbrar, investigar, llegar al fin, digamos, al kit de la cuestión y determinar cuál ha sido el verdadero factor que determinó ese conflicto. Esto, el análisis del conflicto, visto tanto del aspecto psicológico como del aspecto legal y desde la mediación, es una tarea que es bastante compleja y lleva una investigación bastante profunda. Bueno, habiendo hecho esta introducción, voy a compartir pantalla para que podamos analizar el conflicto. Ahí pueden ver, estoy compartiendo pantalla. Sí, ya lo vemos. Bueno, perfecto. Bueno, cuando hablamos del análisis del conflicto, hablamos de la percepción. La percepción hay que conocer desde qué perspectiva está viviendo cada una de las partes la situación, ya que cada persona comprende la misma realidad de forma muy diferente. La percepción puede resentirse ante una situación que ya lleva tiempo sin resolverse de forma satisfactoria. Incluso la percepción errónea de los intereses del otro puede ocasionar que se perciba de manera equivocada el comportamiento e interacciones del contrario. Ahí Doctora, tengo. disculpa Sí. la interrupción. No estamos viendo la pantalla, el archivo específico de la presentación. Estamos viendo la lista de archivos. Ah, a ver, entonces. Creo- Debes compartir es ya el Ah, archivo sí. abierto. ¿Ahí o no? Todavía no lo vemos. ¿Ahí, doctor? Te Ah, sugiero en tu computador debes tener sí. abierto el archivo.
y es escoger el archivo correspondiente o Bueno, perfecto. Bueno, el pantallazo correspondiente. a ver. Me figura que lo estaría compartiendo, pero bueno, ahora lo... Hazle clic en la pantalla donde aparezca el archivo que quieres compartir. Perfecto. Ahí le hice clic. Vamos a esperar, no, todavía no lo vemos. Ya volvió a Ahí estamos. cargar, volvió a cargar la pantalla, pero con la lista de archivos. Bueno, un segundo, por favor. No te Que no, preocupes. no puedo descargarla de los archivos. Creo que acá. Ahí. Mm, No. todavía no lo Ahí lo, vemos. ahí lo descargué y lo estoy compartiendo desde... No, no lo logramos ver. A Pues ver, yo, hago un último intento, si no, bueno, lo desarrollo sin el material. Eh, básicamente, tú puedes ver tu archivo y desarrollas tu presentación. Ya está cargando, vamos a ver si aparece la pantalla del archivo. No, vuelve a aparecer la pantalla con la lista de archivos, pero el archivo como tal no está abierto. Ah, ahí, ahí, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo estamos viendo. bien, Ok, disculpen. tranquila, adelante, adelante. Entonces, los que les había comentado era esta parte de la percepción, que podemos tener distintas percepciones. Las distintas partes que forman un conflicto pueden tener diferentes percepciones respecto al mismo. Luego tenemos la comunicación, que sabemos que es una vía esencial de relaciones entre los seres vivos. Debe ser analizada desde los paradigmas establecidos por Paul Watzlawick en la pragmática de la comunicación humana. Más adelante voy a desarrollar el tema de el modelo circular narrativo y la autora, que es Sarah Kopp, hace mención a este autor y para estudiar la pragmática de la comunicación humana. Luego tenemos la información, esta información veraz, clara, directa y confrontada, será seguramente un beneficio para todas las partes. Bueno, esto es claro, ya que hablamos en un comienzo que el conflicto tiene que ser real y no aparente o inventado, ¿no? Si estamos entre una situación de cuestiones inventadas, siempre va a ser más difícil llegar a determinar cuál fue el verdadero motivo que lo originó. Bueno, hablando de conflictos, es importante destacar estos tres que me parecen adecuados para desarrollar el tema. Tenemos el concepto de FISAS, que dice que el conflicto es la oposición entre grupos o individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de valores mutuamente incompatibles. Otro concepto de Fisher nos menciona entre los elementos de la situación de conflicto los intereses, las opciones para satisfacer los intereses, la legitimidad, la relación entre las partes, el tipo de comunicación, los compromisos potenciales y las alternativas a la solución. Un último concepto, un poco más moderno, de Redorta, nos dice que el conflicto es definido como lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. Bueno, vamos a ver que el conflicto tiene aspectos negativos y positivos. Vamos a desarrollar
ahora los aspectos negativos del conflicto. Se relaciona el conflicto con algo negativo en función de su resolución. A veces se puede resolver de algún modo violento o existe alguna parte perjudicada, obviamente que es un aspecto negativo. La energía para hacer frente a un conflicto, el tiempo para hacerle frente. La mayoría de las personas carece de los recursos para solventarlo. Estamos hablando en este caso en particular cuando hablamos de resolver conflictos tal vez por una vía judicial también. Llevar un conflicto a la vía judicial, iniciar un juicio cuesta mucho dinero, tanto en honorarios del abogado, las tasas judiciales y también el tiempo que lleva, ¿no? En contraposición a realizar una sesión de mediación donde los costos y el tiempo es totalmente diferente. Salvando, como lo hemos hablado en charlas anteriores, que hay cuestiones que no son mediables. Eso siempre lo hemos remarcado. Cuando hay cuestiones de índole penal, donde intervienen también menores, estas cuestiones no pueden ser sometidas nunca a mediación. El aspecto negativo también es cuando hay una resistencia al cambio. Las personas prefieren mantener su situación actual, aunque sepan que no es lo mejor, antes de plantearse una posibilidad de cambio. Esta es la llamada zona del confort, aunque ese confort es aparente porque están en una situación negativa, pero antes de cambiar se mantienen en el lugar conocido. Luego tenemos los elementos positivos del conflicto. Algunos de ellos son resolver de manera eficaz conflictos en el presente nos hace obtener herramientas para resolver correctamente en el futuro. En este punto, creo que concuerdan conmigo que tanto a nivel profesional y personal, cuando resolvemos conflictos, es como sentimos una satisfacción. Y es como que es un entrenamiento a futuro, ya que dijimos, mirar de esta forma, puede lograr esto, que bueno, es una satisfacción, y es una forma de ejercitarnos para seguir resolviendo problemas en el futuro. También entrar en conflicto con opiniones de otras personas nos permite avanzar y mejorar. Podemos distinguir tres formas de conflicto, y esto era un poco de aquello de lo que hablaba al comienzo, de que puede haber un conflicto real, puede ser irreal y también inventado. El real es cuando las partes presentan diferencias de algún tipo basado en algo real, en una situación real. El irreal es cuando el conflicto es debido a un malentendido o a una mala interpretación que puede aclararse y permitir resolver el problema. Y el inventado, aquí es cuando parte de un malentendido o una mala interpretación utilizada de forma consciente para provocar queriendo el conflicto. Puede iniciarse como una simple broma o un simple juego o por el deseo de dañar, al contrario. Estos son los tres tipos de conflictos que existen y que seguramente en su trayectoria, en su experiencia, tendrán tendrán de estos tres tipos de conflictos también. Porque el inventado, que pareciese que fuera la excepción, muchas veces no lo es y existen muchos conflictos porque se desató una situación de algo irreal, se crea una situación irreal y esto trae todo un suceso de situaciones negativas. Luego tenemos los conflictos personales y materiales. Conflictos personales o socioemocionales suponen una alteración de la relación personal entre dos o más personas, frecuentemente por algún malentendido o algún comportamiento inesperado por parte de alguna de ellas. Conflictos materiales o cuantificables se deben a una diferencia de intereses entre dos personas por la consecución de un beneficio material o cuantificable. Siempre que hablamos de cuantificable, sabemos que hablamos de un quantum, es decir, que hay un interés económico íncito en la cuestión. Luego tenemos ventajas y desventajas
del conflicto. Dentro de las ventajas tenemos que es una fuente potencial de violencia. Luego tenemos que deteriora la cooperación, por ejemplo, en los grupos de trabajo. Claro, si existen grupos de trabajo que están en conflicto, es evidente que la cooperación va a disminuir notablemente. Y puede crear clima de desconfianza. Generalmente esto pasa. Dentro de las ventajas del conflicto tenemos que puede ser, lo podemos tomar como una válvula de escape, una estimulación a la creatividad. ¿Por qué una estimulación? Porque siempre pensando en cómo solucionar ese conflicto y el interés en solucionarlo, crea y hace que nuestra zona creativa se ejercite y podamos de una manera eficaz encontrar una solución al problema. La creatividad es una herramienta importantísima que yo creo que también coinciden conmigo que en situaciones en que uno realmente está interesado en solucionar un conflicto, puede crear una lluvia de ideas, ser tan creativo que decir, wow, esta solución nunca lo hubiese pensado y se me ocurrió ahora y es toda una ejercitación del cerebro, de la mente. Luego tenemos dentro de los beneficios que ayuda a conocerse mejor y el compromiso con la solución. Acá el compromiso con la solución está dado cuando hay un conflicto, ya las partes han llegado ellas mismas a la solución del mismo y se comprometen a llevarlo a cabo en el tiempo, a mantenerlo en el tiempo. Porque si un mediador interviene en un hecho, en un suceso, en un acuerdo, donde está un poco forzado y él mismo sabe que ese acuerdo no se va a mantener en el tiempo, éticamente el mediador no debería cerrar ese acuerdo. ¿Por qué? Porque estas situaciones a veces suceden porque cerrar un acuerdo que no va a tener un mantenimiento en el tiempo a veces sirve para decir cerré un acuerdo más a términos estadísticos y no en la eficacia la importancia que ese procedimiento tiene para la persona, porque en definitiva lo que estamos logrando o queriendo lograr es que las personas lleguen, arriben a un acuerdo y que este mismo se mantenga en el tiempo. Y luego, la última de las ventajas es detectar las propias necesidades. Acá tenemos la pirámide PIM, donde es muy importante esta pirámide, porque vemos que en la cúspide encontramos las posiciones. ¿Qué son las posiciones? Las posiciones es aquello que decimos, lo que afirmamos, es el qué, o sea, es la narrativa primera, aquella que yo estoy segura que esto fue así, o sea, estoy totalmente convencida, es la posición de cada una de las partes. Dijimos en un comienzo que estas posiciones cambian según el individuo, también por la percepción de los mismos hacia el conflicto. Entonces, las posiciones es lo que se manifiesta, es lo que vemos de evidente porque la persona lo está expresando. Luego pasamos a los intereses. Los intereses es aquello que deseamos, es decir, ¿para qué quiero aquello que he manifestado, no? ¿Para qué lo quiero? Y luego las necesidades. ¿Por qué quiero aquello? Estos dos puntos, intereses y necesidades, es aquello que está oculto y que hay que explorarlo. Todo esto requiere una gran tarea del mediador en realizar una real investigación para saber cuáles son los intereses y las necesidades. Todo esto trae a colación el ejemplo que dieron mis compañeras en clases anteriores, el ejemplo de la naranja, por ejemplo, que se quiere la naranja para dos objetos diferentes. Pero se llegó a saber esto a través de un estudio. Se tuvo que analizar, se les tuvo que preguntar qué querían hacer con la naranja. Luego tenemos, según las partes implicadas, podemos clasificar el conflicto en intrapersonal, que es cuando el conflicto existe dentro de la persona. Es decir, es un conflicto que tiene la persona y está in situ en ella.
interpersonal, existen dos personas y hay un conflicto entre dos. Intragrupal, el conflicto existe en el grupo. Intergrupal, dos grupos en conflicto. Y el interorganizacional es cuando hay organizaciones, empresas, grupos de trabajo en conflicto. Esta es una forma de clasificarlo también para poder entender el conflicto y que puede ser incluso intrapersonal. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es escuchar, tomándose el tiempo necesario y respetando a las partes. O sea, el primer punto, escuchar, es lo que nosotros llamamos escucha activa. La escucha activa es muy importante porque aquí, como ustedes saben, porque son herramientas que ustedes también utilizan, tanto la escucha activa como la comunicación no verbal son herramientas que utilizamos. La comunicación verbal dice mucho. Todo aquello que la persona dice, cómo lo dice, cómo gesticula, todo ello nos trae información para hacer esta investigación de la que estábamos hablando. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo se originó? ¿De dónde surgió? Luego tenemos facilitar la comprensión de las emociones de las partes en conflicto. Facilitar la comprensión de las emociones también es un punto importante. También mis compañeras han hablado en las sesiones anteriores de la importancia de las sesiones privadas. Para mí, las sesiones privadas en temas complejos son fundamentales porque le permite a la persona abrirse con el mediador de una forma más sincera, más transparente, que la forma que lo haría en una sesión pública o una sesión con los demás intervinientes. Entonces, esto facilita la comprensión de las emociones en las sesiones, se facilita para mí primordialmente en las sesiones privadas. Luego tenemos ahondar en las percepciones, lo que hablábamos en un principio, en las percepciones de cada una de las partes, por qué cada una de las partes tiene tal percepción sobre el problema, y ayudar a clarificar, pero siempre, esto lo hemos hablado siempre, las partes son las que encuentran la solución al problema. Son las partes las protagonistas. El mediador lo único que hace es acompañarlas, lo único que hace el mediador es con las preguntas tratar de aclarar, entender y ayudarlos. Un mediador coadyuva con las partes, pero ellas siempre van a ser las protagonistas. Bueno, hemos hecho un raconto, una exposición de lo que es el conflicto para poder hablar de este modelo circular narrativo que les comentaba en un comienzo, donde este modelo circular narrativo es muy importante, tiene una preponderancia a nivel mundial y voy a dejar de compartir esta pantalla y tratar de, a ver si puedo compartir otra. Ahí estoy compartiendo. eh, Ahí está, estoy compartiendo pantalla. Vemos la lista de archivos, esperar a Gracias. que abra el archivo y ahí sí le haces clic en la pantalla donde aparezca el archivo ya abierto. Ujú. No. Ahí estamos viendo el anterior archivo. Bueno, me dice que no puedo compartir ahora. A ver, compartir. Ya está
cargan. Nuevamente vemos la pantalla de la lista de archivos. Bien, a ver. Creo que ahí está. Ya lo estamos viendo. Listo. Bien, bueno. Este modelo circular narrativo de Saracov es un modelo de resolución de conflictos que es muy interesante porque se basa en distintos aspectos para llegar justamente a, como les comentaba, a una solución del conflicto, pero que sean las partes, las protagonistas. Entonces, lo importante es que acá Sarah Cobb destaca, y ustedes podrán decirme, porque tiene mucho que ver con la parte psicológica, el primer punto, las partes siempre que van a un proceso de mediación traen un conflicto. Entonces hay una tensión, hay un malestar, saben que no es que no van a una fiesta, o sea, siempre hay una tensión entre las partes. Entonces, Sarah Cobb dice que es muy importante cuando llegan las partes a la sesión, coadyuvar en desestresarla, en sacar todo lo negativo, para que las partes se concentren en la búsqueda de la solución, no en otras cuestiones que puedan incomodarla. O sea, a veces las personas van a una sesión y se sienten un poco incómodas porque va a estar tal o tal persona. Entonces, ese trabajo ella lo destaca como importante, y acá es donde yo hago una relación entre la mediación y la psicología, porque es como que tenemos que trabajar un poquito ese aspecto, que ella le hace mucho hincapié. Esta autora, Sarah Cobb, hace mucho hincapié en la parte psicológica. Por eso me parece también muy interesante el estudio de este modelo circular, porque hace hincapié en la parte psicológica del ser humano. Bueno, dentro de las técnicas tenemos, como les decía, la psicología del yo, que son los recursos para encontrar la solución del problema y sacar la visión de todo lo demás que pueda circundar a las partes. Luego tenemos la pragmática de la comunicación humana. La persona se encuentra inserta en un sistema. Cuando hablamos de la pragmática de la comunicación humana, hoy en día sabemos que estamos comunicados a través de todos los medios, por WhatsApp, Facebook, LinkedIn. Es imposible no estar en comunicados hoy en día. Em, Hasta como lo comentó el doctor Oscar, a través de la lectura del pensamiento incluso. Causalidad, interacción familiar. Este punto es muy importante porque esta autora habla de, aquí dice causalidad, interacción familiar. Lo que ella explica en este punto es justamente que el proceso debe ser circular, no causal. Siempre que hablamos de causalidad, es un término estrictamente legal y jurídico. Siempre que hablamos de causalidad, tanto en los procesos penales, civiles, de familia, administrativos, de empresa, vamos a encontrar este término. ¿Qué significa? El juez siempre analiza la causalidad, es decir, causa-efecto, causa-acción. Por la acción de un sujeto que tenía un arma y lesionó a otro, o lo mató, ¿quién tenía el arma? El sujeto A, quien resultó lesionado o muerto, el sujeto B. Hay una relación de causalidad entre el sujeto A y el sujeto B. Es un concepto meramente legal y que es obviamente muy servible en la parte, muy útil en la parte legal y jurídica, y es un elemento que siempre se tiene que analizar en contraposición a la mediación. Cuando hablamos de el proceso narrativo, no hablamos de causalidad, hablamos de proceso circular, de una interacción familiar. Esta autora, Sarah Cobb, se especializa en los procesos de familia. Entonces, todo su programa, su proyecto, su investigación está basado estrictamente en cuestiones familiares. Entonces, ella nos va a hablar durante todo el proceso de un proceso circular, hace referencia posteriormente a las preguntas circulares,
y no a la causalidad, que es un proceso lineal. Luego tenemos la construcción de historias, que son los conflictos a resolver. Aquí, cuando hablamos de construcción de historias, cada uno de estos puntos es muy importante, pero la construcción de historias es fundamental. ¿Por qué? Porque las personas traen a la mediación una historia, que deriva de su propia percepción. Luego, durante el proceso, esa percepción puede cambiar. Entonces, cambia la historia. El mediador ayuda a las partes a que la historia originaria cambie. Y esto es fundamental. Esto se representa, lo que acabo de decir, en estos cuadros. Tenemos la construcción narrativa 1, que era la construcción, la historia primogénita. Luego, la desestabilización de la narrativa, que es luego otra elaboración propia que realiza la persona. Y finalmente, la transformación de esa narrativa originaria a través del cambio de las percepciones. Este proceso metodológico que propone Saracov establece la recepción de las partes. Cuando hablamos de recepción de las partes, mis compañeras también hablaron de cómo se recibe a las partes, incluso simularon una simulación. Simularon una mediación. Em, el proceso tiene varias características parecidas, pero bueno, es un método, es un proceso circular narrativo y tiene sus particularidades. Entonces ella habla de sesión o sesiones de intervención con objetivos predeterminados en cada una de ellas. Esto es importante. Saracov dice que el mediador nunca puede ir a una sesión sin saber de lo que va a hablar, sin saber quién va a ir. El mediador tiene una tarea previa donde ya sabe quiénes son las personas que van al proceso, cuál es el conflicto y qué es lo que ellos han manifestado previamente, quién pidió la sesión. Es decir, que el mediador hace una tarea previa. No es que aparezco en la sesión, no tengo idea de quiénes están, según este método, ¿no? Hay otros métodos que ya han analizado mis compañeros. Entonces, habla que en las sesiones públicas hablamos del establecimiento de las reglas del juego. El establecimiento de las reglas del juego es cuando les informamos que la sesión de mediación es una sesión voluntaria, que existe el secreto profesional, que nada de lo que digan las partes en el proceso se puede utilizar en un juicio. Estas cuestiones sabemos que tienen ciertos límites cuando está involucrado el orden público y cuestiones de índole penal. Luego tenemos la identificación del problema. La identificación del problema es la narrativa que nos expresan las partes en un comienzo sobre el origen y cuál es el problema que las trajo al proceso de mediación. En las sesiones privadas tenemos el desarrollo de los intereses y las necesidades. Esto es importante, es aquello que hablábamos recientemente, que podemos abordar el sentimiento, las necesidades de las partes. Ellas se van a abrir de una forma más eficiente en las sesiones privadas. Luego tenemos la evolución del panorama, es decir, la evolución porque las sesiones de mediación pueden ser 1, 2, 3, de acuerdo a la necesidad del caso en concreto y la necesidad que tengan las personas. Luego, en las sesiones públicas tenemos la revisión de las opciones, ya acá cuando hemos avanzado y las partes llegan a establecer opciones de acuerdo. Es decir, bueno, una posibilidad es esta, otra posibilidad es esta y otra posibilidad es esta. Entonces vamos avanzando y ya sabemos que estamos construyendo un acuerdo, ¿no? Y luego tenemos la implementación y control del acuerdo. Cuando de todas las opciones llegan a tomar una o varias, también puede ser, pero que estén todos de acuerdo, se hace un control. Es decir, ese acuerdo se hace por escrito, las partes lo firman, y el mediador tiene el deber de controlar, es decir,
de determinar y verificar si ese acuerdo en el tiempo se ha cumplido. Si no se ha cumplido, obviamente se ha fracasado. Y la cuestión seguramente va a pasar a un procedimiento judicial. Y la evaluación es esa, justamente, saber si fue fructífero o no. El modelo circular narrativo, que es al que estoy haciendo referencia yo, que es el que es formulado por Sarakov, habla de reformular los roles y las intenciones de las partes. Mientras que el modelo de Harvard, que ha sido uno de los modelos referenciados por mis compañeras, habla de diferenciar personas del problema. Eso es un aspecto preponderante de Harvard que dice las personas es una cosa, el problema es otra. Mientras que el modelo circular narrativo tiene una forma más psicológica y no separa el problema de las personas. El modelo circular dice reconstruir la lógica de las posiciones. Y mientras que en el Harvard tenemos que el foco está en los intereses, no en las posiciones. Construir, el modelo circular dice construir, planificar escenarios. Construir, planificar escenarios posibles es obviamente empezar a decir, tenemos la opción A, B, C, tenemos estas posibilidades de acuerdo. Mientras Harvard dice que podemos inventar opciones que tal vez no sean muy reales, pero que sean para el beneficio mutuo. Tenemos el desarrollar la historia en el modelo circular, mientras que tenemos en Harvard crear criterios objetivos. En el circular narrativo la función es flexibilizar y en el Harvard es conseguir acuerdos. Cuando habla de flexibilizar, acá ella hace referencia a que el mediador en todo momento tiene que flexibilizar desde el momento cero, tanto preparando a las partes a nivel psicológico como en los acuerdos. Es decir, mostrarles alternativas que sean flexibles. Y esta flexibilidad se demuestra en el sistema de Sarakov durante todo el procedimiento. Bueno, las estrategias utilizadas en las etapas de este proceso metodológico, tenemos que en el circular narrativo se establece una neutralidad. Esto significa que el mediador es neutro, no va a estar nunca favoreciendo a ninguna de las partes, debería serlo, o sea, debería ser neutral, objetivo. Se crea el clima y la cultura de la sesión. Acá es cuando le informamos de qué se trata la mediación, que es voluntaria y todos los demás aspectos que hemos hablado anteriormente. La confidencialidad que tiene sus límites. Hemos hablado que en las cuestiones penales, si hay una cuestión penal y el mediador tiene que informar sobre cuestiones que han sido traídas a mediación, debe hacerlo. Y más cuando existen menores. Los roles se establecen los roles del mediador, de las partes, de los abogados y los psicólogos, porque como hemos hablado anteriormente, en las sesiones de mediación pueden estar, por supuesto, los abogados de las partes y también los psicólogos. Bueno, las responsabilidades de cada uno de ellos, de los profesionales que hemos mencionado y de las partes. Y tenemos el encuadre temporal, es decir, se planifica la mediación. En un principio se puede establecer de acuerdo a la situación cuántas sesiones va a llevar, lo que no obsta a que esto se pueda prolongar y lo que no opta a que se pueda suspender en cualquier momento. Porque siempre hemos dicho que la mediación es un procedimiento voluntario, tanto para las partes como para el mediador. Porque si el mediador entiende que es un procedimiento en el cual o sea, no hay una solución posible o ve que las partes no están colaborando y se están realizando sesiones sin sentido, el propio mediador también puede darle finalización. Es voluntario también para el mediador. Tenemos las expectativas de las partes y las predicciones y sentimientos.
Mientras que en otros modelos vemos que solo se comprometen con ambas partes y les explican los principios de mediación. Cuando hablamos de escucha activa, que ya hice referencia antes, Sarakov dice que las preguntas de escucha activa se basan en la actitud empática, aceptación incondicional y congruencia establecidas por Carl Roger en 1961. Las personas necesitan ser escuchadas y nada como la escucha para producir una nueva realidad personal. La escucha activa desde el momento cero de una sesión es fundamental. Escuchar a las partes. ¿Cuáles son las técnicas más utilizadas de escucha activa? Tenemos la técnica del reflejo del sentimiento. Es la más importante y, como su nombre indica, consiste en reflejar verbalmente como, como en un espejo los sentimientos expresados por el cliente. Hay distintas modalidades de reflejo. El más eficaz es aquel que responde al sentimiento transmitido por las palabras de las personas. O sea, aquí la persona cuenta su historia, transmite sus sentimientos y el mediador al escucharlo hace una breve devolución. Por ejemplo, si escuché bien o si entendí bien, estás triste por tal cosa. Hace una breve síntesis y le hace entender al cliente que lo está escuchando. O sea, no es solamente verlo, sino que esto le demuestra a la persona que está siendo efectivamente escuchada. Luego tenemos la técnica de reflejo de contenido, que puede ser total, parcial o palabras clave. Se recoge el contenido de los hechos, al que no tiene experiencia le puede parecer inútil o inadecuado repetir lo que la persona nos transmite, pero analizándolo bien, la respuesta empática es el resultado de un proceso activo que requiere una gran atención. Supone concentrarse intensamente en la persona, en lo que dice, poniéndose en su lugar para ver las cosas desde su punto de vista. Luego tenemos la clarificación, explicar, aclarar el mensaje que la persona envía, ayudándole a seleccionar o eliminar opciones. Por ejemplo, ¿siente pena o culpa? Sería una pregunta clarificadora. Es un resumen para cerrar entrevistas, dejando una síntesis de los contenidos, sentimientos y tareas propuestas, así como para introducir el tema tangencial de la intervención. Es decir, acá se aclara lo que la persona siente o ha dicho y a su vez se aclaran los contenidos que la persona ha dicho y se introduce el tema de la intervención. Es decir, se concreta, se hace una concreción del tema en sí. Luego tenemos la confrontación, que es permitir la exploración de alternativas, no abandonando el mediador el hilo conductor de la escucha activa, por ejemplo. Seguro que no siente nada. Acá entonces es una confrontación, pero una confrontación con el objeto de que la persona nos diga lo que en realidad está sintiendo. Es como para dilucidar aquello que realmente está pensando. Luego tenemos la paráfrasis. En esta técnica se refleja lo que la persona hace con su vida. La escucha se realiza sobre la conducta global de la persona. ¿Por qué no se permite ser feliz? Por ejemplo. Luego tenemos el parafraseo, que son expresiones que vienen a confirmar a la persona que pide ayuda, que el profesional le sigue y la escucha. Esto es parecido a lo que hablábamos recién, donde el parafraseo, el mediador con palabras diferentes a las que ha emitido el cliente, hace una síntesis de lo expresado para denotar que está justamente escuchando a la persona mediada. Luego llegamos a las preguntas circulares que tienen trascendental importancia en el sistema circular de Sarakov.
Con este tipo de preguntas, el mediador crea un circuito de interacción entre los entrevistados, los cuales perciben una causalidad circular en los hechos presentados que no crean otro tipo de preguntas. El éxito en este logro depende de la capacidad de dirigir la entrevista por el mediador, basándose en las retroacciones que la familia lleva a mediación. Esto es fundamental porque dijimos que el sistema justamente se llama circular narrativo, deja de lado todo lo que tiene que ver con la causalidad y se engloba en toda la información que percibe de la familia y crea justamente un circuito, como lo dice aquí, y ella lo ejemplifica de esta forma. A través de las preguntas circulares se crea este circuito y este sistema circular narrativo se basa fundamentalmente en esto. Las preguntas circulares y la estrategia del mediador va a llevar a las partes a que ellas por sí solas lleguen a la solución del conflicto. Y fue todo a raíz de la capacidad, de la estrategia que tuvo el mediador. Bueno, con esto, con este cuadro he finalizado el sistema circular narrativo, que quise presentarlo porque me pareció muy interesante, ya que justamente hace mucho hincapié en el aspecto psicológico de las personas y en examinar los sentimientos de las mismas y el valor que tienen en un procedimiento de mediación. Y el punto de contacto que a veces tenemos nosotros, los mediadores, con los psicólogos, de tener que colaborar o ayudar o coayudar con los clientes cuando están en una situación en que no pueden expresar, por ejemplo, sus emociones y que a veces en sesiones privadas tenemos que escucharlos y eh, donde escuchamos una narrativa diferente a la que tal vez en la sesión. Muchísimas Bueno, gracias, doctora gracias. Laura. Ya tenemos una primera manita alzada, el doctor Gustavo. Gustavo. Sí, Sí, doctor Gustavo. tengo micrófono, sí. Sí, sí, sí. No, es que esto último de las preguntas circulares me interesa mucho. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Porque Sí, claro. con la definición quedé en las mismas. Sí, yo soy un Sí. poco lento, un poco tonto, entonces, como dice el doctor Alex, entonces No, por favor. necesito una Las preguntas ayudita, por favor. las preguntas Un circulares, ejemplo. sí, sí, sí. Las preguntas circulares se entienden por no ser directas y terminantes, sino que, por ejemplo, se inicia como, bueno, ¿qué los trajo? ¿Qué los trajo esta tarde a la sesión de mediación? Entonces las partes se expresan libremente. No les doy opción a un sí o un no, sino que son preguntas abiertas. Sería una pregunta Ejemplo. abierta, ¿qué los trajo aquí? ¿Cuál sería la situación? ¿Cómo se sienten? Em, Incluso hasta se les pregunta si el No lugar... entiendo, no entiendo en qué sentido son circulares. O sea, ¿cuál es el círculo? ¿O por qué empiezan en un punto y terminan en el mismo punto? No, no entiendo lo de la No, circularidad, perdóneme. ella le llama circular, yo lo interpreto que es como las preguntas que hemos aprendido, las preguntas abiertas, no decirle, no darle lugar a un sí o un no, sino que se puedan expresar abiertamente. Ya. Para entenderlo más sería preguntas abiertas, donde la persona se puede expresar lo que siente, los sentimientos, qué lo trajo. Por ejemplo, ¿y usted cuál piensa que podría ser una solución al problema? ¿O cuáles serían las soluciones? Entonces la persona empieza a desarrollar la teoría que tiene respecto a las posibles soluciones.
Pero en ese caso, al buscar las soluciones, sería indispensable conocer las causas, pero te oí decir varias veces que la idea no era trabajar las causas. ¿Estás hablando con esa palabra de culpabilizar o dejar de culpabilizar o estamos hablando de las causas de los problemas para encontrar solución? No, claro. En primer lugar, tenemos que determinar cuál es el problema para encontrar soluciones y por ello las partes en el proceso hablan del problema. Y lo que yo Mm, decía en un comienzo, que respecto al problema pueden haber distintas percepciones. claro. Ok. Démosle la oportunidad a la doctora Diana que levantó la mano y después el doctor Alexander para complementar. Muy buenas. Doctor Alexander, ¿puedo añadir un poquito más? Perdón, doctor Alexander, doctor Gustavo, ¿puedo añadir un poquito más con respecto al modelo circular narrativo de Sarah Cobb? Aquí para entrar más en el tema, puedo decir que tiene razón, no se limita la URIP solamente a las preguntas abiertas. Y si al contrario empezamos con una situación de pelea entre dos personas, por ejemplo, una discusión muy fuerte entre dos vecinos, el modelo de Sarah Cobb es ver un poquito con el motivo de por qué han llegado a esta pelea, discusión, de qué manera puede hacer las preguntas circulares. Son un poquito hasta invitacionales, los dejan hablar de situaciones concretas, los dejan hablar de situaciones ajenas, de partes principales, partes secundarias. En todo el proceso utilizando las herramientas de escucha activa, de parafrasear, de intentar captar lo que realmente es el punto que podría llevar al acuerdo, la mediadora, el mediador intenta siempre enfocarse en esos aspectos y con la posibilidad de lo que es hasta la psicología terapéutica, ¿no? Utiliza muchísimo las emociones. El sentimiento de culpabilidad, por ejemplo, utilizando la narrativa lineal, se puede transformar en un empoderamiento, puesto lo nombramos lineal circular. El Sí. sentimiento de fracaso también lo puede transformar a través de este método en un empoderamiento. Ah, Se intenta que las partes que parten de un conflicto, de una base, reconozcan las emociones, las pueda verbalizar, puede dar ellas las soluciones, creando una lluvia de ideas diferentes y cambiando la narrativa según la situación. Por ejemplo, en una primera sesión, la narrativa puede tener un contexto más agresivo. En la segunda puede tener un contexto más emocional. Me refiero a nivel de reconocer las emociones positivas. Me refiero entre sí. emociones positivas y negativas. Para que al final puedan decir, no queremos llegar a un acuerdo, no queremos volver a ser amigos, pero por lo menos a través de este método he reconocido que soy una persona más en el mundo que tiene las mismas emociones, que puede coincidir con las de otras personas. He aprendido que puedo evitarlas utilizando el A, B y C según la lluvia de ideas que habían gestionando juntos en el proceso, porque de eso se trata. Llegar a una lluvia de ideas no solamente para llegar a un acuerdo, se trata del método Harvard, simplemente estableciendo la comunicación, simplemente reconociendo todo el tipo de emociones, positivas y negativas, simplemente verbalizarlas y ver que de alguna manera no van al punto de partida con el que empezaron, cambiaron totalmente la situación y tienen otra visión sobre el conflicto. Que sea con acuerdo o sin acuerdo, la visión ha cambiado totalmente. Pido disculpas si... Mi doctor Alexander tenía la manita alzada. Gracias. Doctor Alexander, el audio, por favor.
No, no te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Ya? Ah, hoy, ya. Perfecto. No, muy interesante el tema, doctora Laura, muchísimas gracias por traerlo. Gracias. Hay muchísimas cosas que pudiera decir, pero voy a centrar en 4 o 5 que me gustaron mucho. Cuando se resuelven conflictos, nos ejercitamos para resolver nuevos conflictos. Eso es supremamente importante. Yo quisiera sumarle el hecho de que existe un reforzador positivo. Uno se siente bien al sentirse que resuelve un conflicto y ese reforzador positivo posiblemente nos va a llevar a que en otro conflicto tratemos de volver a sentir ese refuerzo, ese sentirse bien. Creo yo que es un punto importante y sí, definitivamente el pasar por situaciones nos hace un poquito más, nos entrena un poquito más para asumir cada vez mayores retos. Conflictos irreales o inventados, total, todo depende de la percepción y ahí hay una gran desfase porque pues el tema de la percepción es tan subjetiva y es complicado, pero es cierto que a veces hay cosas que nos creamos frente a una situación y es importante identificarlas. Ahora, ¿cómo hacer que el otro lo identifique? Ahí es donde está el detalle, que lo reconozca como algo real. Es un poco complicado, pero bueno. Conflictos intrapersonales. ¡Wow! Excelente. Eso de verdad que es lo que uno se encuentra. Yo no sé si existe una clasificación de ellos, pero así rápidamente decía esos conflictos intrapersonales con temas de identidad, o esos conflictos intrapersonales de disonancia cognitiva, o esos conflictos intrapersonales de lo que tiene que ver con la moral y la ética. ¿Sí? Totalmente. Bueno, no sé si hay una clasificación, pero lo cierto es que frente a eso, las personas generan mucho sufrimiento y mucho desgaste psicológico con estos conflictos intrapersonales. Y qué bueno, no sé si hay alguna clasificación, pero sería muy interesante mirarlo más en detalle. ¿La puede crear usted, doctor? Las Sí, personas son una cosa, los problemas otras. Los dos modelos. sí. Interesantísimo. Interesantísimo. Yo creería que hay uno que los divide y es importante, pero el otro modelo también hace una propuesta interesantísima y es no dividirlos. Sí, son dos modelos fundamentales. El de Increíble, la Harvard verdad, ya fue analizado, por eso hice la comparación, porque son dos modelos que sirven, que se utilizan mucho y que tienen diferencias sustanciales. interesante cómo se diferencian en ese punto. Y por último, no sé, yo creería que ambos tienen cosas muy positivas y no sé hasta qué punto sea conveniente la función de esas cosas o estrategias positivas del uno y del otro dependiendo del conflicto. No sé si dependiendo de un conflicto uno puede utilizar herramientas del uno o del otro Claro, o puede claro que utilizar una o la porque otra. eso tiene que ver con la creatividad del mediador. Entonces, si en esta situación sirve esta herramienta, la sacamos y la utilizamos en pos de la situación. Correcto. Si me permiten, porque me quedó como volando la pregunta del doctor Gustavo y me parece que es vital. Preguntas circulares. Yo te doy la visión, mi doctora Laura, tú eres la experta, pero yo te doy la visión clínica. Si yo tengo una persona, y es muy común, un paciente enfrente desde el punto de vista clínico, y yo observo que está en un conflicto, porque es usual, Ujú. si no estuviera hablando con nosotros. Suele suceder que lo ve uno que no resuelve él mismo su conflicto. ¿Por qué? Porque se ancla, uno identifica muchas anclas que no lo dejan resolver el conflicto. Una de esas anclas a nivel cognitivo es el pensamiento circular. Y el deber que tiene uno como clínico es que él observe cómo está procesando un pensamiento circular. Ejemplo, señor, usted viene acá, ¿por qué? Porque tiene un conflicto, bla, 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 tiene un conflicto, describe el conflicto. Y usted cómo se siente. No, yo me siento muy bravo, enojado, etcétera. ¿Y eso qué le aporta a su conflicto? No, yo creo que sí o que no, tal. Y uno gradualmente le está demostrando, para que él mismo lo observe,
que el conflicto le origina emociones, y las emociones también le ayudan a generar más conflicto, y así sucesivamente, ¿sí? Ese es un reciclaje. Ese es el típico pensamiento o diálogo interno circular. Cuando él se da cuenta que está haciendo esa circularidad, casi que está identificando el ancla y casi Sí. que abre a ver qué es lo que uno le tiene que decir para quitarle esa ancla. Claro. Más o menos, Sí, sí, sí. discúlpeme, que proyectado a nivel de un ejercicio de mediación es lo que ustedes harían. Eso es lo que yo defino, lo que nosotros en cognitivo-conductual definimos como una técnica o estrategia de cognoscitiva, de autorreconocimiento de circularidad. Sí, sí, exacto, Es doctor. distinto. Por eso también mencionaba que tiene mucho, este sistema tiene mucho que ver con la psicología también, con la parte psicológica. Doctora Laura, y yo te digo, yo lo describo de esa manera aparentemente sencilla, pero eso lleva años de entrenamiento. Eso no Claro. es tan sencillo. Detectar, identificar esas anclas y clasificarlas, y luego la habilidad de hacerle ver eso a la persona, y lo que ustedes hacen me parece maravilloso, porque en un conflicto lo más sencillo es dos personas ancladas, cada uno en sus propias anclas, cada uno en sus propias circularidades. O sea, el trabajo es tremendo. El Sí. entrenamiento debe ser bastante intenso. Mis respetos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir este tema con ustedes porque fundamentalmente desde el aspecto psicológico ustedes son los profesionales y aprendo mucho con ustedes y son herramientas que también uno tiene la vinculación de estar en el grupo porque aprende en cada reunión, en cada encuentro muchísimas cosas que nos enriquecen, tanto personal como profesionalmente. Un aplauso a tu ponencia, mi doctora Laura, desde todas las partes Gracias, doctora. Gracias. del Gracias, planeta. doctora. Muchísimas gracias, y has cerrado un ciclo como lo propusieron ustedes, Isabel Villarreal, Diana Dobre y ahora Laura Redder, brillantemente. Creo que ya no estamos en kinder de primaria, pues hemos ascendido a primero de primaria, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Muchísimas gracias a las tres por esta contribución tan maravillosa. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Culminamos este objetivo de los 4 exposiciones. Creo que es una misión cumplida, y esto se prolonga a lo largo de tanta casuística, de tanta experiencia que ustedes habrán acumulado. Muchísimas gracias a las tres, y especialmente a ti, la doctora Laura. Ha cerrado brillantemente. Muchas gracias a todos.